Imaginen una niña chiquitita que nació con fisura palatina. Esa niña era yo. Cuando de repente enfrentamos mal el problema, probablemente vamos a tener una mala innovación. Es súper loco decir esto, pero muchas veces partimos desde lugares muy diseñando la mejor tecnología, mejorando y muy desde el ego. Aquí hay algo súper importante. Muchas veces partimos desde el ego y terminamos generando malas innovaciones. Crear algo demasiado espectacular o una tecnología ultra rimbombante nace desde un lugar bastante más incómodo. Nace cuando algo deja de ser tolerable y molesta, en especial cuando hay innovación con propósito. Y le doy pase ahora a Beatriz Palma, fundadora de MyNIP y ganadora de el Aboni Mujer Innovadora Banco de Chile y finalista de Innovación Social, para que nos cuente su experiencia innovar con propósito. Hola a todos. Yo voy a hablar más desde la vereda de cómo conectamos con la innovación. No traigo tantos datos duros como la Dani, pero me encantan. Pero bueno, aquí vamos. Imaginen una niña chiquitita que nació con fisura palatina. Esa niña era yo. Pasé por innumerables operaciones y con cada una de ellas era como, no era solamente una intervención quirúrgica, física, sino que se instalaba como una idea de que había algo que había que corregir. Y eso era súper duro, porque con el tiempo uno se va sintiendo de alguna manera las cicatrices externas generalmente te hacen sentir expuesta, observada, te hacen enfrentar la vida y ponerte corazas bastante potentes para poder enfrentar el día a día. Pero también da paso a cosas inesperadas, que tal vez en ese preciso instante no tenía idea a dónde podía llegar. Y una de esas cosas inesperadas fue que desde chiquitita fui una fanática del maquillaje. Y el maquillaje se convirtió en mi superpoder. Se convirtió en mi herramienta que hacía que me sentía más segura, que me presentara un poco ante el mundo en mis propios términos. Ahí. Y esto, nuevamente decía, no sabía que se podía convertir en algo más grande porque todavía se estaba gestando. Y se estaba gestando desde algo muy personal, una vivencia propia. Y creo que ahí también es súper importante y después nos vamos a detener en ese momento. Y que no era solo yo la que me sentía de una manera o me sentía que esto me afectaba, sino que eran muchas mujeres. Era un grupo de... Yo creo que todas tenemos un poquito de esto, pero el nivel de inseguridad, de desconexión, de no reconocerse cuando una mujer tiene que coexistir con algo físico es súper fuerte porque además instala el tema de que si es algo estético es como algo, ay ya, que superficial, que poco importante. Pero esto de a poquito y va calando heridas profundas, profundas, profundas. Y sale la pregunta que les comentaba recién, es si esto no es superficial, si la estética o la parte que tenga que ver con la belleza nos puede generar o no nos puede entregar soluciones o nos puede gatillar cosas más profundas. Y aquí es cuando una pregunta o cuando esta temática se volvió urgente después de trabajar, llevo más de 20 años trabajando con mujeres en distintos ámbitos, y cuando empecé a trabajar con mujeres que habían pasado por un cáncer de mama, por una mastectomía, que habían pasado por procesos transformadores vitales profundos, con cicatrices profundas tanto físicas como en el alma, es cuando dije, a ver, ¿qué solución tengo que buscar acá? Empecé a buscar dentro de mis capacidades y dentro de lo que ofrecía el mercado como solución, ¿qué es? Y me di cuenta que la respuesta no iba por ahí, no era por hacer un mejor tatuaje o inventar algo muy increíble, sino que era conectarme con la experiencia, con lo que había vivido esa persona, con los dolores
con la forma que esas personas estaban habitando sus cuerpos, sus experiencias vitales. Creo que ahí ese concepto me encanta porque es nuestra memoria. Es nuestra memoria que vive con nosotros y nos hace muchas veces, como les contaba, gatillar y sacar cosas que uno no sabe que tiene dentro. Voy. Porque aquí aparece el siguiente gran dinosaurio en la habitación. Elefante en la habitación, perdón. Cuando de repente enfrentamos mal el problema, probablemente vamos a tener una mala innovación. Es súper loco decir esto, pero muchas veces partimos desde lugares muy diseñando la mejor tecnología, mejorando y muy desde el ego. Aquí hay algo súper importante. Muchas veces partimos desde el ego y terminamos generando malas innovaciones. Entonces, dejé de perfeccionar, dejé de tratar de buscar la mejor solución, traté de salirme de ahí, traté de eliminar un poco los sesgos y los bloqueos que nos genera cuando uno busca en lo que hay. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Había que empezar a cuestionar, cambiar el lente, mirar con otros ojitos, como digo yo, mirar con ojitos curiosos, con ojitos que me conectaran también con las experiencias que yo había vivido desde chiquitita. Y ahí empieza la siguiente pregunta. ¿Y si hago algo que fuera real? ¿Y si algo que realmente impacte a la mujer que ha vivido un proceso tremendo y que no solo necesita que le devuelvan una parte de su cuerpo que ya no tiene? Pero ¿qué pasa si hacemos que se sienta real, que se vea real y que se viva real desde su propia vereda? Y ahí tuve que cambiar todo. Todo lo que yo venía haciendo, dije, no. Estuve toda la pandemia diseñando, dibujando pezones, pero sí, mis adolescentes desesperados con la mamá y dibujando pechugas, pero bueno. Y ahí es cuando cambia un poco todo. Y ahí es cuando nace MyNip, cuando me conecto realmente con la necesidad, cuando me conecto realmente con la mujer, con su historia, con lo que para ella podía implicar también tener esta vivencia, esta transformación vital. Y ahí fue cuando decidimos crear, bueno, creé una prótesis que realmente no fuera invasiva, que fuera personalizada, que fuera desde la experiencia. Y aquí les voy a contar, yo soy arquitecta de profesión, y como les contaba, estuve toda la pandemia dibujando porque yo me dedico también a trabajar hago micropigmentación paramédica y trabajo con personas que han pasado distintos cánceres y que a través del arte le reconstruyo partes de su cuerpo. Es chorro lo que hago. Y dentro de esa dinámica estaba dibujando pezones, los que no le gustaban a mi adolescente, y me pasó lo siguiente, un dibujo cuando está en 3D sirve súper bien si lo miras de frente, es decir, serviría para todos ustedes. Si yo me lo ponía en mi pechuga y decía, no, pues, yo la relación que tengo con mi pechuga no es frente al espejo y no es para un tercero, sino que yo me la miro siempre de arriba. Entonces, si hago un tatuaje o si hago algo plano, no me sirve. Y ahí empieza un poco como también, yo creo que todo el bagaje y toda la historia de uno también al final se refleja en las cosas que uno crea y también de conectarse con la persona, con sus vivencias y escuchar. Yo creo que ahí fue una de las cosas fundamentales. Y aquí viene una reflexión que para mí la innovación no parte cuando creas algo, cuando generas una super tecnología. Parte cuando realmente entiendes que esto tiene que trascender y tiene que responder a las soluciones o lo que realmente quieres transmitir, quieres reflejar. Cuando te separas un poco insisto, de eso que en tu cabeza tienes como solución y te abres a escuchar qué es lo que realmente la persona, a través de lo que ha vivido, honrando sus procesos, poniéndose en los zapatos de la otra persona, aparece. Y es un cambio tremendo de perspectiva cuando uno lo ve desde ese punto de vista. Y ahí creo fundamental volver a hacernos las 3 preguntas que muchas veces las hacemos, porque es parte del Canva que hay que reunir, de que rellenar y todo eso cuando uno emprende, es ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y cómo aporta?
Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas y las respondemos de manera superficial, probablemente nuestro emprendimiento, nuestra innovación va a terminar siendo un poquito superficial. Y era lo que me estaba pasando en un comienzo cuando buscaba mejorar el tatuaje, ser la mejor tatuadora, ser la mejor pero no estaba resolviendo. Entonces, creo que esto es súper importante, cuestionarnos. ¿Cómo se llama? La filosofía está de moda. Me tocó estar en Barcelona hace poco y era así como, rayé cuando el decano, el director de Tecnova me decía, acá tenemos 4 ramos principales y entre ellos filosofía. Y yo así, filosofía como que dejó de estar de moda como en séptimo básico en mis tiempos. Y ahora es volver a hacernos las preguntas, las 3 preguntas. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y cómo esto aporta? Esto partió de una historia personal, de querer sentirme suficiente, de querer estar en control, de que mi experiencia de alguna manera pudiera servir a otros. Y que otras también se sintieran escuchadas, se sintieran vistas. Y que en verdad ponerse al servicio de tu solución es escuchar a las personas que realmente las van a utilizar. Es escuchar sus historias, es conectarse con ellas. Y aquí un poco, para mí, cuando me dijeron innovación con propósito no siempre nace desde un lugar tan bonito. Nace, por supuesto, y es súper bonito decir, ay, que ya trae una historia y todo un cuento, pero esa historia tiene una carga emocional y todo. Muchas veces la innovación no nace desde ese crear algo demasiado espectacular o una tecnología ultra rimbombante. Nace desde un lugar bastante más incómodo. Nace cuando algo deja de ser tolerable y molesta. En especial cuando hay innovación con propósito, porque estáis enfrentando muchas veces problemas que son invisibilizados y que muy poca gente se atreve a decir, ya, dale, yo me hago cargo. Entonces, creo que por eso el nombre que elegí para esta presentación, de el lugar incómodo donde nace muchas veces la innovación. Así que cuando esta innovación deja de ser tolerable y decido mirarla con ojos firmes y con soluciones abiertas a recibir todo lo nutritivo que pueda recibir de las personas a las cuales vamos a impactar, recién ahí yo diría que se llama innovación con propósito. Gracias.